I'm Julian Assange, Roger, I'll get you in straight. editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets, These documents belong to the United States government. been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. You broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge, but that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. This week, Esta semana conversaremos con un invitado desde una ubicación secreta en el Líbano. Es uno de los personajes más extraordinarios de Oriente Medio. Ha luchado en muchos enfrentamientos armados contra Israel y ahora está involucrado en la lucha internacional en Siria. Quiero saber por qué millones de personas le llaman el combatiente por la libertad, mientras que otros millones le consideran un terrorista. Es su primera entrevista en Occidente desde el conflicto entre Israel y el Líbano de 2006. Su partido, Hezbollah, está representado en el gobierno libanés. Él es su líder, Sayed Hassan Nasrallah. ¿Está usted listo? Sí, estoy listo. ¿Cómo ve el futuro de Israel y Palestina? ¿Qué considera Hezbollah como victoria? Y si ustedes obtienen la victoria, ¿dejarán las armas? El Estado de Israel es un país ilegal. Fue establecido a partir de ocupar las tierras de otro pueblo, de usurpar las tierras de otro pueblo, de controlar por la fuerza las tierras de otro pueblo, de cometer matanzas contra los palestinos que fueron expulsados. Y entre ellos están incluidos tanto musulmanes como cristianos. Por esa razón, la justicia mantiene su carácter unilateral, aunque pasen 10 años. El transcurso del tiempo no cambiará la justicia, no negará la justicia. Si yo voy a su casa y la ocupo por la fuerza, no será mía dentro de 50 o 100 años, solo porque soy más fuerte que usted y fui capaz de ocupar su casa. Eso no me hace el dueño legal de su casa. Al menos es nuestro punto de vista ideológico y nuestra opinión lícita, y estamos convencidos de que Palestina pertenece al pueblo palestino. Pero si decidimos ver en conjunto la ideología, la ley y la realidad política, deberíamos decir que la única solución es que no queremos matar a nadie, que no queremos tratar a nadie de manera injusta. Queremos que la justicia sea restaurada y el único remedio es crear un Estado, un país en el territorio de Palestina, donde vivan en paz y en democracia los musulmanes, los judíos y los cristianos. Cualquier otra solución simplemente no será viable y no será sostenible. Israel ha dicho que Hezbollah ha lanzado misiles contra áreas civiles de Israel. ¿Es eso cierto? Durante los últimos años, incluso desde 1948, cuando Israel se creó sobre el territorio de Palestina, las fuerzas de Israel bombardearon a civiles, pueblos, ciudades y ciudadanos libaneses. En los años de la resistencia, desde 1982 hasta 1992, tras resistir durante 10 años, comenzamos a reaccionar, pero estrictamente para impedir que Israel atacara nuestra población. Entonces, en 1993, hubo un acuerdo indirecto entre la resistencia, el Líbano e Israel, que fue reafirmado en 1996, por el cual ambas partes evitaban bombardear a los civiles. Nosotros siempre dijimos que si ellos no atacaban nuestras ciudades y pueblos, nosotros tampoco atacaríamos las suyas. Hezbollah recurrió a este método tras muchos años de ataques a civiles libaneses con el simple objetivo de evitar que Israel continuara matando a civiles libaneses. Según las filtraciones de WikiLeaks,
que provienen de la Embajada de Estados Unidos en el Líbano, usted ha dicho que estaba sorprendido por el gran nivel de corrupción de algunos miembros de Hezbollah, que conducen potentes vehículos todoterrenos, visten con trajes de seda, comen en cadenas de comida rápida. ¿Es esto una consecuencia natural de que Hezbollah participe en las campañas políticas electorales del Líbano? Primero, lo que dijeron sobre este fenómeno no es correcto. Es parte de los rumores, cuyo objetivo es desacreditar a Hezbollah y distorsionar su imagen. De todas maneras, es parte de la guerra mediática contra nosotros. Bueno, hablan mucho de nosotros, dicen que colaboramos con organizaciones de tipo mafioso y con traficantes de drogas en todo el mundo. Algo que incluso en nuestra religión y moralidad es una de las principales prohibiciones y algo contra lo que luchamos. Dicen muchas cosas que son infundadas y, primero, quisiera afirmar ante ustedes que no es verdad. En segundo lugar, en cuanto a lo que comentaron recientemente, diría que es un fenómeno muy limitado y viene de que hay familias ricas que en el pasado no apoyaban a Hezbollah, ni su postura, ni su ideología, ni su programa. ¿Saben? En el año 2000, durante la resistencia en el Líbano, Hezbollah y su componente principal logró liberar el sur del país. El hecho fue percibido como un milagro que impresionó mucho a la sociedad libanesa, porque como un pequeño grupo como este pudo resistir durante 33 días al mayor y más potente ejército de la región sin ser derrotado. Así que ciertos grupos de la sociedad comenzaron a declararse como pro-Hezbollah o como sus admiradores y provenían, bueno, de familias adineradas y llevaban una vida conforme a sus posibilidades financieras. Así que, bueno, dicen que este fenómeno se ha extendido hasta Hezbollah, pero no es verdad. Lo confirmo con seguridad, basándome en los datos de que dispongo. Realmente no es algo que necesite corregirse. ¿Por qué ha respaldado usted la primavera árabe en Túnez, Yemen, Egipto y otros países, pero no en Siria? Por razones claras. Sobre todo, en principio, tenemos como regla no intervenir en los asuntos de los estados árabes. Esa siempre ha sido nuestra política. Han ocurrido cambios muy serios y muy importantes en el mundo árabe, a tal nivel que nadie, ningún movimiento, ningún partido, puede permitirse el no mostrar una cierta postura al respecto. Todo el mundo en Siria sabe que el régimen de Bashar al-Assad apoya la resistencia en el Líbano y la resistencia en Palestina. Este apoyo no disminuye a pesar de la presión por parte de Israel y Estados Unidos, así que es un régimen que ha servido bien al caso de Palestina. En Siria, lo que pedimos es negociar, es el diálogo, una reforma o llevar a cabo varias reformas, porque la alternativa a esto, debido a la diversidad existente dentro de Siria ahora, la situación allí es muy vulnerable y la alternativa actual es empujar a Siria a la guerra civil, que es precisamente lo que quieren Estados Unidos e Israel para Siria. Sayed, en febrero, en Homs, mataron a más de 100 personas, incluyendo a la periodista con quien almorcé hace un año, Mary Colvin. ¿Puedo entender su lógica cuando dice que no tenemos que destruir un país sin ningún objetivo, sino que es mucho mejor reformar un país, si es posible? Pero, ¿tiene Hezbollah una línea roja? Si matan a 100.000 personas, o a 1 millón de personas, ¿cuándo dirá Hezbollah que es suficiente? Desde el principio de los eventos en Siria, hemos tenido contactos constantes con los líderes de Siria y hemos hablado como amigos,
dándonos consejos uno al otro sobre la importancia de la realización de reformas, justamente desde el principio. Yo, personalmente, descubrí que el presidente Assad realmente quería realizar reformas radicales e importantes, y esto nos reafirmaba a nosotros considerando la postura que tomamos. En más de una ocasión, pronuncié discursos en público y dije esto, exactamente esto, y en mis reuniones con diferentes líderes políticos del Líbano y de otros países árabes, siempre dije lo mismo, que yo confío en que el presidente Assad quiera reformas y va a realizarlas, reformas realistas y verdaderas, pero la oposición tiene que estar dispuesta a dialogar. Voy a decir más que esto, será la primera vez que lo voy a decir. Hasta nos pusimos en contacto con elementos de la oposición para animarlos y facilitar el proceso de diálogo con el régimen, pero estos partidos rechazaron dialogar. Y desde el principio hemos tenido un régimen que quiere someterse a las reformas y preparado para dialogar. Por otro lado, tenemos a la oposición que no está preparada para el diálogo y no está preparada para aceptar ninguna de las reformas. Todo lo que quiere es derribar el régimen. Este es el problema. Otra cosa es lo que está pasando en Siria, que tenemos que verlo con los dos ojos y no solo con uno. Los grupos armados en Siria han matado a mucha gente civil. ¿A dónde cree que va la situación en Siria? ¿Qué tenemos que hacer para detener la matanza en Siria? Usted ha hablado del diálogo y es muy fácil hablar de diálogo, pero ¿se toman medidas prácticas para detener el derramamiento de sangre en Siria? En la pregunta anterior hay algo que no he mencionado, pero lo voy a agregar a esta respuesta. Claro que hay estados que ofrecen dinero, que suministran armas, que animan a luchar dentro de Siria, y algunos de ellos son árabes, países árabes, y también hay países que no son árabes. Eso por un lado. También hay un problema serio, que está confirmado, y todos escuchamos al doctor Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, cuando llamó a la lucha en Siria. Entonces, ahí hay luchadores de Al-Qaeda que llegaron a Siria y otros que les siguen de otros países, y ellos están tratando de convertir Siria en un campo de batalla. Los países que proporcionan armas y dinero podrán hacer que los grupos de oposición a los cuales ellos apoyan se sienten a la mesa a resolver las cosas de forma política. Hace unos días dije que algunos países árabes están dispuestos a pasar 10 años llevando un diálogo político con Israel, 10 años sin parar, a pesar de todo lo que Israel hizo en la región. Pero ellos no van a conceder ni un año ni 2 años para una solución política, ni siquiera algunos meses para una solución política con Siria, y eso no tiene ningún sentido y es injusto. ¿Quisiera usted ser intermediario entre estos grupos de oposición y el régimen de Assad? La gente confía en que usted no es un agente de Estados Unidos, ni de Arabia Saudí o Israel. ¿Confía en que usted no es un agente del régimen de Assad? Si ellos pueden convencerse, ¿aceptaría usted trabajar para la paz? La experiencia de 30 años de existencia de Hezbollah comprueba que es amigo de Siria y no es agente de Siria. Ha habido periodos de la vida política del Líbano durante los cuales nuestras relaciones con Siria no eran tan buenas. Tuvimos algunos problemas entre nosotros, ha habido problemas entre nosotros, y ahora aquellos que solían sacar provecho de la influencia política de Siria en el Líbano son ahora los que se oponen a nosotros, o sea, mientras estábamos bajo la presión de Siria. Mire, somos amigos, no somos agentes. Los mismos segmentos de la oposición siria lo saben, y todas las fuerzas políticas en la región lo saben también. Somos amigos, esa es la primera cuestión. En segundo lugar, cuando digo que apoyamos la solución política, entonces lo más probable es que queramos aceptar cualquier esfuerzo o cualquier contribución para lograr este tipo de solución política. Como ya he dicho, nos pusimos en contacto con algunos partidos, pero ellos se niegan a establecer un diálogo con el régimen. Entonces,
Cualquier grupo que quiera dialogar con el régimen y quiera que seamos intermediarios, estaremos más que contentos de serlo, pero pedimos a los otros que hagan esfuerzos para una solución política. Creo que estos grupos de oposición verán el papel de Hezbollah como más creíble si usted dijera al régimen sirio de Assad: tenemos una línea roja. ¿Es libre el régimen sirio de hacer lo que quiera en cuanto a Hezbollah? ¿O hay algunas cosas que Hezbollah no acepte? Sí, claro. Creo que el presidente Bashar al-Assad tiene líneas rojas y nuestros hermanos en Siria tienen líneas rojas y nosotros reafirmamos estas líneas rojas que todos nosotros debemos respetar. Pero el problema es que los enfrentamientos siguen y justamente cuando una parte se retira, la otra avanza. Mientras las puertas a una situación política se cierren de golpe, esto continuará porque incluso si un partido se retira, el otro avanzará. Túnez declaró que ya no va a reconocer más al régimen sirio. ¿Por qué Túnez dio este fuerte paso para desvincularse de Siria? Creo que la postura que tomaron en Túnez o en algún otro lado se basó en pruebas incompletas. No diría incorrectas, pero incompletas. Claro que hasta hay información incorrecta y equivocada que se presentó a los gobiernos árabes y occidentales, cuando les dijeron que el régimen iba a caer dentro de tan solo unas semanas. Entonces, muchos de ellos quisieron ser socios de esta victoria anticipada. Tampoco oculto mi confianza en que tal vez la razón de algunas de estas posturas que se han tomado es porque gobiernos nuevos y jóvenes se enfrentaron a una dura prueba y ellos creen que ahora no es el momento de empezar a discutir con Estados Unidos y Occidente y cosas así, y que es mejor apaciguarlos y estar de acuerdo con ellos en muchos de estos asuntos. Usted ha creado una red mediática internacional. Estados Unidos está bloqueando la emisión de Al-Manar en su territorio. Al mismo tiempo, Estados Unidos declara que es un bastión de libre expresión. ¿Por qué cree que el gobierno estadounidense le tiene tanto miedo a Al-Manar? Ellos quieren poder decir a la gente que Hezbollah es una organización terrorista que mata y asesina, pero no van a decir a la gente que nos escuchen. Por ejemplo, si hubiera un juicio justo, entonces, como mínimo, el acusado debería tener la oportunidad de defenderse. Pero la administración estadounidense nos acusa, pero ni siquiera tenemos el derecho básico de defendernos y presentar nuestros argumentos a la gente del mundo. No dejan que esta voz les alcance. Sayed, como líder en tiempo de guerra, ¿cómo consiguió mantener a su gente unida frente al fuego del enemigo? La cuestión principal en lo que a nosotros respecta es que teníamos un objetivo, especificamos nuestro objetivo. Ese objetivo tiene una base humana, moral, de fe y patriótica. No hay duda de ello. El objetivo es liberar nuestra tierra de la ocupación. Esta es la razón original, la razón por la que Hezbollah se estableció en el primer lugar y no hay disputas acerca de ello entre los libaneses. Nosotros no queremos acceder al gobierno, no competimos por el poder político. La primera vez que accedimos al gobierno, el gobierno libanés, fue en el 2005 y entonces la meta no era la de compartir el poder, sino la de cubrir las espaldas de la resistencia para que el gobierno que fue establecido en el año 2000, no hiciera ninguna incorrección ni nada erróneo en contra de la resistencia. Teníamos miedo a ese respecto y cuando tienes un objetivo correcto y lo conviertes en tu prioridad, evitas otras rivalidades por el bien de ese objetivo. Entonces puedo mantener a todo el mundo unido y cooperar para conseguir ese objetivo. Y hasta este momento estamos evitando involucrarnos en disputas internas en la medida en que no es posible. Como puede ver,
hay muchos problemas en el Líbano sobre los que hay enormes discusiones y diferencias. Nosotros a veces evitamos incluso dar nuestro punto de vista o tomar una postura para no involucrarnos en disputas. Nuestra prioridad sigue siendo la liberación de nuestra tierra y la protección del Líbano de la amenaza israelí, ya que pensamos que el Líbano todavía se enfrenta a una amenaza. Me gustaría volver a cuando usted era niño. Según tengo entendido, usted es hijo de un vendedor de verduras. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de su casa del Líbano? Y podría decir, ¿se influyeron en sus ideas políticas? Naturalmente, cuando era niño, de pequeño, nací, crecí y viví durante 15 años en un vecindario del este de Beirut. Ese barrio tenía ciertas características y, lógicamente, el entorno afecta a la personalidad de un individuo. Una de las características de ese vecindario es que era una zona pobre. Allí solía haber musulmanes, chiíes, suníes, había cristianos, había armenios, kurdos y también libaneses y palestinos, ambos. Así que viví en ese entorno mixto y variado. Así que, naturalmente, esto hizo que estuviese de alguna forma alerta y preocupado por Palestina y las injusticias a las que los palestinos están sujetos. Por eso tuve una conciencia muy temprana de ello, ya que los palestinos que había en nuestro vecindario fueron todos expulsados de sus ciudades, de Haifa, de Acre, de Jerusalén, de Ramalá. Este era el entorno en el que nací y crecí. Leí un chiste suyo bastante gracioso acerca de la codificación y descodificación israelí. Esto me interesa porque soy un experto en codificación y Wikileaks se encuentra bajo una vigilancia exhaustiva. ¿Recuerda ese chiste? Sí, estaba hablando acerca de cómo la simplicidad puede vencer a la complejidad. Por ejemplo, las fuerzas israelíes en el Líbano usan una tecnología muy sofisticada, tanto en sus armas como en la comunicación. La resistencia, por otro lado, es una resistencia popular, y la mayor parte son jóvenes corrientes de pueblos. Vienen de granjas, ciudades pequeñas y del entorno agrícola. Se comunican con simples radioteléfonos portátiles que no suponen ningún tipo de complicación. Son aparatos muy simples, pero usan códigos. Siempre usan algún tipo de lengua, algún tipo de jerga que hablan en sus pueblos y en sus familias. Así que si alguien coloca escuchas con tecnologías de vigilancia con algún tipo de computadora e intenta descodificar este tipo de lengua, nunca podrán. No podrán descubrir fácilmente lo que significa sin que hayan vivido varios años en ese pueblo. Así que, por ejemplo, usan ciertas palabras, solo las que se utilizan en ese pueblo. Ya sabe, la olla para cocinar, el asno, incluso expresiones del pueblo como el padre del pollo o algo así. Ningún agente de la inteligencia israelí o analista informático podrá entender quién es el padre del pollo y por qué le llaman el padre del pollo, pero eso no le va a ser de ninguna ayuda para Wikileaks el usar dialectos. Voy a hacerle una pregunta provocativa. No tiene que ver con la política. ¿Ha luchado usted contra la hegemonía de Estados Unidos? ¿No es Alá o la noción de un Dios el poder supremo último? ¿Y no debería, como un luchador por la libertad, buscar también el liberar a la gente del concepto totalitario del monoteísmo? Creemos en que el Todopoderoso es el creador de los seres humanos
y de todas las criaturas. Cuando nos creó, nos otorgó capacidades. Nos dio estos cuerpos, nos dio habilidades psicológicas y espirituales a las que llamamos instinto. Las personas aisladas de las leyes religiosas, tienen un instinto, pero es un instinto para decir la verdad. El instinto les dice que la verdad es el bien, que mentir está mal, que la justicia es buena y la injusticia mala, que ayudar a los pobres, a los injustamente tratados, es bueno, pero que atacar a otros y verter su sangre es horrible. La cuestión de resistir a la hegemonía norteamericana u oponerse a la ocupación, resistir cualquier ataque hacia nosotros o nuestra gente, es una cuestión moral e instintiva y también humana. Dios también lo ha querido así, y en este sentido los principios morales y humanos concuerdan con la ley de los cielos, porque las religiones de Abraham no tienen nada que se contradiga con la mente o con los instintos humanos, porque el creador de la religión es el mismo que el creador de los seres humanos, y ambos concuerdan absolutamente. Cuando en un país, o incluso en una casa, hay dos líderes, es algo que conduce a la ruina. Así que, ¿cómo podría el universo existir durante miles de millones de años en una hermosa armonía con más de un Dios? Si hubiese más de un Dios, es evidente que se rompería en pedazos. No luchamos para imponer una creencia religiosa a nadie. Abraham, el profeta Abraham, siempre estuvo a favor del diálogo y de demostrar lo evidente. Y nosotros, todos, somos seguidores de este profeta. Gracias, Sayed. ¿Está bien? Estos son los intérpretes. Gracias a todos. Hasta luego. شكرا.